Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio que hemos organizado para socializar nuestro nuevo posgrado de comunicación digital en la Universidad del Norte. Soy Alexandra Bolaño Pantoja, directora de especializaciones de Uninorte, y en el día de hoy vamos a realizar un conversatorio. Ese conversatorio nos va a dar lugar para socializarles este nuevo plan de estudios que hemos diseñado en la Universidad del Norte. El conversatorio lo hemos denominado La revolución en la comunicación, el gran salto del formato tradicional al formato digital. En estos momentos quiero presentarles a nuestra invitada en la tarde de hoy, Luz María Doria. Ella es comunicadora social y ha sido catalogada como una de las ejecutivas más influyentes de la televisión hispana. Actualmente es la vicepresidenta y productora ejecutiva de Despierta América, que es un programa matutino en la cadena Univisión y es el más visto por la comunidad hispana. Luzma, estamos muy encantados de tenerte aquí. Conocemos tu historia, has trabajado en importantes medios de comunicación de Estados Unidos. Hace un par de semanas únicamente estuvimos compartiendo aquí un conversatorio. Eres una mujer muy influyente en los medios de comunicación, has sido galardonada con 2 premios Emmy, tienes 3 libros que conocemos perfectamente: La mujer de mis sueños, Tu momento estelar, El arte de no quedarte con las ganas. Y en la tarde de hoy vienes a compartirnos sobre tu trayectoria profesional, precisamente cómo has vivido desde esos camerinos, estudios, set de grabación, toda esta evolución que ha tenido la comunicación a lo largo de la historia. A través de tu experiencia abordaremos diversas temáticas precisamente para que nos cuentes cómo en un programa tan bonito como el que manejas, Despierta América, has vivido esa evolución de la comunicación tradicional a esa comunicación digital, ese reto tan tremendo que sobre todo en estos últimos tiempos nos ha dado el mundo, dado la situación que estamos viviendo. En estos momentos quiero dar también las gracias, Luzma, por todo el apoyo que nos ha brindado el profesor Sergio Llano, que va a estar acompañándonos en este conversatorio en la tarde de hoy como moderador, y también a Marta Ramírez, que es la persona que coordina la especialización en comunicación digital. Sergio es comunicador social con un doctorado en política, comunicación y cultura y magíster en comunicación en las organizaciones de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido pionero en Colombia y en el uso de tecnologías de información y comunicación. Actualmente se desempeña como profesor universitario, conferencista, consultor y tiene una trayectoria de más de 25 años en temas relacionados con la comunicación digital, la comunicación en las organizaciones y el marketing digital. Muchísimas gracias nuevamente, Luzma, por estar aquí en Uninorte otra vez, y a ti, Sergio, también. Públicamente lo digo, Sergio ha sido un estandarte para que hoy estemos aquí lanzando esta especialización, porque desde que se lanzó esa primera idea de tener una especialización en comunicación digital en la Universidad del Norte, Sergio ha estado allí, desde la academia, apoyando en todo el diseño. Sergio, te doy la palabra. Bienvenidos todos nuevamente a este conversatorio en la tarde de hoy en Uninorte. Espero que sea del agrado de ustedes y bueno, es un plan de estudio bastante vanguardista, precisamente para mantener al tanto de estos tiempos a nuestros profesionales de la comunicación. Muchísimas gracias. Buenas noches, Alexandra. Buenas tardes todavía, yo creo. También buenas tardes a Luz María. Muchas gracias a la Dirección de Especializaciones por invitarme a moderar este evento en el que vamos a presentar en sociedad nuestra especialización en comunicación digital. Quisiera, antes de empezar, darle la palabra a nuestro vicerrector académico que acaba de conectarse, el doctor Joaquín. Doctor, buenas tardes, ya casi buenas noches. Gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra para que salude a los asistentes y bueno, ya empezamos. Sí, gracias, Sergio.
no sé si me escuchan, no me veo. Sí, Vice, sí te escuchamos. Escuchando. Adelante, lo estamos escuchando. Ok, entonces la cámara de pronto no funciona bien, está oscura. Solo una petición, Sergio. Yo no soy doctor y no me gusta que me digan doctor, además. Simplemente Joaquín. Luz María, lo único que quiero hacer es darte las gracias nuevamente por acompañarnos hoy, la bienvenida a tu universidad. Ay, bello. Y feliz de tenerte aquí nuevamente acompañándonos en el lanzamiento de esta especialización. Y, yo feliz de ser parte. Sí, magnífico que nos acompañes, que no sea la última vez, claro que no. Luz María. Y claro, aquí estaré muy pendiente del conversatorio que vas a tener con Sergio, que es un magnífico colega. Y nuevamente un agradecimiento a ti, una felicitación a Alex por todo el esfuerzo y a su equipo. Justo les decía que Sergio, yo creo que yo soy la que voy a aprender de Sergio, porque estaba leyendo todo su currículum y me emocionó saber todo lo que ha estudiado y lo apasionado que es por esto de las comunicaciones. Así que yo encantada de estar aquí y creo que esta conversación va a ser muy enriquecedora para todos. Excelente. Bueno, señor vicerrector, muchas gracias. Yo creo que vamos empezando. Quisiera empezar por poner un poquito como en contexto, y aunque quizás va a sonar como a lugar común, recordar estos cambios vertiginosos que hemos vivido en los últimos años con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que las seguimos llamando nuevas, curiosamente, a pesar de que ya no son tan nuevas primero, pero que siguen cambiando, ¿no? Y cómo estas tecnologías han ido afectando directamente a los medios de comunicación y también han creado un escenario de nuevos medios muy robusto y complejo, ¿no? Particularmente creo que vale la pena mencionar esas tres grandes plataformas: el mundo de la web, que despega en los años 90, luego el mundo móvil, que vino un poquito más adelante y que despegó finalmente con el tema de los smartphones, y esta última tendencia de social media y de redes sociales que ha sido tan fuerte, ya hoy en día un poquito eclipsada por un conjunto de nuevas tendencias digitales de las que también vamos a hablar. Pero curiosamente, a pesar de que veíamos pues la construcción de todo un entorno digital que ya tenía vida propia, el 2020 pasó algo muy particular y ahorita vamos a conversar sobre eso también. Y es que hubo como un reinicio, se habla mucho del reset, y hubo como un reset digital que aceleró el proceso y que llevó a todas las empresas pequeñas, medianas y grandes a profundizar en este modelo digital. Las que estaban atrasadas, pues tuvieron que ponerse al día, y las que estaban avanzadas yo creo que han sacado un poco de ventajas. Bueno, esto lo menciono para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar, de estos cambios sustanciales en materia de digitalización a todo nivel, particularmente en el mundo de los medios. Bueno, para ello, pues Luz María nos va a dar como esa perspectiva. Yo voy a proponer los conceptos desde el punto de vista académico y Luz María nos los va a ilustrar desde el punto de vista ya práctico, ¿no? Bueno, recordar que Despierta América, el programa que tú diriges, nace en el año 97. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba en una universidad en los Estados Unidos y empecé a ver todo el desarrollo de lo digital en Colombia, que empezaron a nacer los sitios web de las empresas, y empecé a consultar el sitio web de los periódicos locales, y eso era todo un universo novedoso que ya en Estados Unidos estaba un poquito más avanzado. Bien, Despierta América entonces ha sido espectador de toda esta realidad. Ha sido espectador porque son 24 años. Además un programa muy galardonado. Hay que recordar que ha recibido premios Emmy y premios TV y novelas. Entonces vamos a conversar a partir de este momento, Luz María, respecto a esos cambios que ha vivido Despierta América como espectador y partícipe del desarrollo de lo digital, y vamos a tratar de asociarlo a algunos de los temas clave
que forman parte de nuestro programa de especialización en comunicación digital. Y voy a empezar de pronto con una cuñita al programa mismo, claro, que lo que busca es formar especialistas muy competentes en planeación, gestión y ejecución de estrategias de comunicación. Entonces vamos a tocar los distintos temas que abarca esto que acabo de decir. Y para eso, pues, qué mejor tener una invitada de lujo como tú. Bueno, entonces vamos a empezar por un primer tema. Bueno, primero te saludo y, bueno, ¿cómo está Miami? ¿Cómo está tu trabajo en este tiempo de pandemia? Ya entiendo que ya todo está muy abierto ya en Miami. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Las cosas van mejorando. Les decía ahora fuera de cámara que ya aquí la mayoría de la gente está vacunada. Entonces esto crea esta inmunidad de rebaño que lo hace sentir a uno mucho más seguro. Primero que todo, gracias por invitarme. Le escuchaba al vicerrector y es como si yo hubiera estudiado aquí, ya me siento parte. Muchísimas gracias, los felicito por esta especialización que están lanzando. Me encanta servir y soy la más feliz pudiendo compartir lo que he vivido con ustedes. No soy profesora, les decía que tengo una profesora adentro, me encanta enseñar, y soy una contadora de historia, o sea que lo que van a escuchar de mis anécdotas, historias, tengo 30 años de carrera, empecé trabajando en revistas y pues ya me toca trabajar en digital y en televisión, así que no soy tan vieja, pero nos ha tocado, yo creo, hacer todo el recorrido y eso nos da como una garantía de saber que el contenido siempre va a seguir siendo el rey. O sea, creo que somos unos suertudos, unos afortunados de ser comunicadores en este momento, pudiendo utilizar la tecnología y habiendo vivido hace 30 años cuando empezamos, no sé cómo estamos aquí de edad, sin imaginar siquiera que esto pudiera ser realidad. Yo no me imagino cómo hacían Despierta América hace 25 años sin redes sociales, no me lo imagino. Sí, de hecho creo que hoy todos, sobre todo los mayores, sentimos cómo se hacía comunicación en esa época sin internet. Pero bueno, la primera pregunta que te voy a hacer tiene que ver con lo que acabas de decir, que tú eres contadora de historias, y esa primera pregunta es sobre narrativas. Definitivamente el material básico de la comunicación con el que trabajamos todos los comunicadores, pues ha evolucionado de forma muy rápida. Y ha cambiado según estos entornos digitales novedosos que han ido apareciendo con el tiempo. Seguramente recuerdas la época que hablamos de la multimedia y de la convergencia, y hoy en día estamos hablando de cosas mucho más avanzadas como transmedia y todo el entorno multiplataforma, y un gran reto de cómo convertir estos nuevos formatos en algo monetizable, porque digamos que ese ha sido el gran reto para los medios. Quería preguntarte específicamente eso. ¿Cómo fue el gran salto de Despierta América de esas narrativas tradicionales a narrativas digitales? ¿Cómo empezaron a adaptarlo? ¿Y cuál ha sido esa experiencia en estos años que confluye en este 2020? ¿En el 2020 también cambió algo? ¿Qué nos dirías al respecto? Mira, te voy a contar una historia. Yo llegué a Despierta América hace 9 años. Y en ese momento ningún programa en español le dedicaba espacio a las plataformas digitales. Yo pertenezco a una empresa que es Univisión, que como sabes tiene un mundo digital paralelo al de la televisión. Y yo recuerdo que a mí se me ocurrió una idea y para los que no conocen Despierta América, es un show que empieza a las 7 de la mañana, termina a las 11, es como una casa de amigos que se abre para informar, entretener, empoderar. Entonces, a mí se me ocurre la idea, y la idea nace con un muchacho que me va a pedir trabajo, un muchacho jovencito, muy guapo, William Valdés, y yo digo, ¿dónde yo pongo a este muchacho? ¿Qué lo pongo a hacer? Me gustaba el muchacho y me parecía que a nuestra audiencia le hacía falta alguien de esa edad. Él tendría 18, 19 años, y se me ocurre ponerlo con un iPad en la parte de atrás del show, en el behind the scene del show, y le dije, tú te vas a encargar de contarle a la audiencia, nuestro programa es en vivo, todo lo último que salga en redes sociales. Y él, imagínate, yo creo que los jóvenes manejan Instagram, Twitter, Facebook, como nacieron con eso. Entonces, poco a poco fuimos adaptando era como un rinconcito, se veían cables, cámaras, y de pronto dijimos, esto funciona, y dentro del estudio creamos este otro estudio digital
que era a donde llegaban las estrellas antes de entrar al programa. Entonces tú veías a una Jennifer López que llegaba ahí y antes de entrar al programa estaba en vivo para Instagram o en vivo para Facebook dentro de la cuenta de Despierta América. La cuenta de Despierta América es una cuenta que tiene millones de usuarios. Entonces, a los artistas les encanta hacer en vivos ahí. Fíjate lo curioso, hace 2 años cambiamos el estudio y ya decidimos, fuimos los primeros. Ojo, antes de nosotros no hubo nadie que hiciera eso. Y luego ya cuando hace 2 años cambiamos el estudio, decidimos que ya no era noticia tener un estudio digital, que ya era parte del programa. O sea, ya no teníamos que recordarle a la gente que había una cuenta de Instagram ni que había una cuenta en Facebook. Y todos crecimos de la misma forma. Hoy en día utilizamos o sea, nuestras cuentas son nuestros mejores impulsadores. O sea, te doy un ejemplo. Jorge Ramos presentó su libro la semana pasada en Despierta América. Su libro se llama 17 minutos. Y cuando se acabó el programa, hicimos un en vivo con él en redes sociales. Y dentro de esa entrevista, Jorge Ramos terminó hablando de Luis Miguel. En el programa solamente habló del libro y de cuando Maduro lo secuestró en Venezuela. Y de pronto en la entrevista, díganme si no, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, y todavía no sé por qué, en redes todo el mundo se relaja. O sea, en las plataformas digitales todo el mundo se relaja. En televisión todo el mundo está como mucho más estresado. ¿Qué pasa? Ahí termina Jorge hablando de Luis Miguel, de la serie de Luis Miguel, y termina diciéndole a Luis Miguel que lo quiere entrevistar. Esa misma entrevista me sirve a mí de titular al día siguiente. Y mi titular fue Luis Miguel, Jorge Ramos te anda buscando. Fíjate cómo todo se convierte en un, ¿cómo se llama en inglés? En un cross promotion, en una promoción cruzada. Entonces, yo creo que siempre hemos, igualito, cuando empezó la televisión, la radio pensó que iba a desaparecer. Siempre creo que hemos visto amenazas en los comunicadores a medida que nos modernizamos. Yo siempre he visto la tecnología como una manera de apoyar la televisión. Yo no quiero pensar que la televisión va a desaparecer, Sergio. Yo quiero pensar que vamos a ver televisión de forma diferente y que en este momento tenemos, todos los que tenemos un teléfono en la mano, tenemos la posibilidad de comunicar. Ahora, ¿quiénes van a ganar esta batalla? Los que comuniquemos bien. Y eso, por eso es tan importante que existan programas como el de ustedes, porque tristemente ahora todo el mundo con un teléfono se cree que puede y no es así. No sé si interpreto bien, pero ustedes como que intuyeron que esas herramientas les podían servir y en el camino han ido probando. Totalmente. Y les ha funcionado. Totalmente nos funciona. O sea, nosotros hacemos breaking news en Twitter, sabemos que son públicos diferentes. Ahora hablabas de la pandemia, o sea, la pandemia hizo borrón y cuenta nueva. Fíjate nada más nosotros, yo estoy en Miami en mi casa, tú estás en Colombia, ustedes mismos esta especialización la están haciendo de una manera virtual. La pandemia nos separó a 6 pies de distancia y la tecnología nos unió. Despierta América, de ser un programa en vivo, 4 horas, donde entraba y salía gente, de pronto se convirtió, imagínate que el virus nos atacó y hubo 12 personas positivas, incluyendo los talentos del show. Y hubo un día en que todo el mundo salió de la casa, los únicos que estaban en el cuarto de controles de Univisión era la directora y de resto todos estábamos en casa porque todos podíamos estar contagiados. Y yo recuerdo días en que hubo más de 20 Skype, o sea, todo el mundo empezó, además la pandemia trajo como una generosidad colectiva que todo el mundo dice que sí, entonces artistas, empresarios, a todo el que llamábamos nos decía que sí y así empezamos a hacer un programa que al principio era innovador porque todo era virtual, pero también llegó un momento al mes que yo estaba aburrida de ver todo el mundo en cajitas y es ahí donde nos impulsa a ser más creativos. ¿Y cómo vamos a editar esto para que no luzca todo igual? Entonces, yo siempre digo que no nos enseñaron a hacer periodismo en pandemia, nos tocó. Y volviendo al principio, yo trabajaba hace 30 años en una revista que cerraba, la revista Cosmopolitan, que cerraba 2 meses antes de ir a la venta. Y se demoraba un mes haciéndolo. O sea que lo que yo escribía tenía que lucir actualizado 3 meses después. ¿Cómo lo lográbamos? Utilizando la creatividad. Yo me acuerdo
que cada historia de la portada no era simplemente un titular, era vestir a la artista de novia, o sea, crear cosas que fueran exclusivas y que 3 meses después tuvieran impacto en nuestra audiencia. Aparte que teníamos que escribir en un español universal porque se leía desde Canadá hasta Argentina. Entonces, ahora me pasa todo lo contrario. O sea, ahora todo sale al segundo, sale en vivo. O sea, nosotros todo lo estamos transmitiendo en vivo. Y yo, pues de todo el equipo, soy la mayor del equipo, la única, todas pueden ser mis hijas y mis hijos. Y yo les cuento estas cosas que yo creo que ni me creen. Le digo, qué increíble que a mí me haya tocado escribir 3 meses antes algo que debe sonar actual y que ustedes simplemente con apretar un botón lo hagan actual. Sí, muy, muy interesante. Vamos a cambiar un poquito el tema de contenidos, que creo que ha sido como el énfasis en esta parte, a una contraparte que a veces se le da mucha importancia y quisiera también conocer tu perspectiva de esto, y ya no es esa parte, digamos, la más convencional de la comunicación en la que quizás más nos formamos, que es generar contenidos, y hablemos de la tecnología, de las plataformas, de las habilidades técnicas, hablemos de herramientas, de aplicaciones, de gestión de esas aplicaciones. Desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido como las herramientas que más han transformado nuestro trabajo? Y pueden ser también herramientas de gestión de contenidos, ¿por qué no? Y que han integrado ustedes a su experiencia en Despierta América, bueno, y en tu experiencia profesional en estos años. ¿Qué puedes compartirnos al respecto? Claro, mira, una que yo recomiendo todo el tiempo es Google Trends, las tendencias de Google. Tú vas a Google Trends y sabes exactamente de qué está hablando la gente, de qué está buscando la gente en Google. Eso te da una idea de lo que está en el interés, en el ojo público. Nosotros en Despierta utilizamos mucho las redes sociales para conseguir contenido para el programa. Por ejemplo, teníamos un segmento de Mi mamá es una artista, entonces le pedíamos a los televidentes, le pedimos a los televidentes en el mes de mayo, a los usuarios de las redes, que nos mandaran videos de las mamás cantando. Y no sabes la cantidad de miles de videos que recibimos gracias a las redes sociales. Nosotros tenemos todos los días a las 8 de la mañana, nosotros recibimos cuáles son los temas más buscados en todas las plataformas. Y eso a mí me da una idea de lo que debe tener el programa, de lo que debo enfocarme. Es importante que siempre tenemos esta estrategia digital. Hoy en día, esa inmediatez, esa urgencia que nos da el mundo digital marca los contenidos. No sé si viste hoy un video que es tendencia de una muchacha que salió corriendo cuando un oso se le metió en la casa y atacó a sus mascotas. Resulta que la muchacha es hija de hispanos, tiene ascendencia hispana, descendencia hispana, y pudimos tenerla en el programa. Entonces, lo que antes no existía, para ti y para mí, o a lo mejor tú eres menor que yo, pero antes teníamos que salir a buscarlo. Ahora la noticia nos busca a nosotros. O sea, todos teníamos esa tendencia hoy en los teléfonos, en ese video, y inmediatamente el video fue titular de todos los programas y el que ganó fue el que tuvo la muchachita hablando. Entonces yo creo que es importante no confundirse, no confundirse, porque también se corre un peligro enorme de perder credibilidad, del tal fake news que se llama, y por salir primero, pues contar una historia que es falsa. Hay tantas cosas, tristemente, que son mentiras, que están bien hechas, parecen verdad y son mentiras, pero nosotros que somos periodistas sabemos que tenemos que verificar, sabemos que no podemos publicar nada antes de tenerlo. Yo creo que se ha convertido, todas las redes sociales se han convertido en instrumentos, en herramientas maravillosas para los que hacemos periodismo. ¿Quiere decir esto que ustedes están muy pendientes, digamos, bueno, me lo has dicho de las tendencias, pero de lo que el público está hablando y lo utilizan ustedes para orientar su agenda informativa, incluso a nivel de entretenimiento? En todo. Cuando Trump era presidente no era sino abrir su Twitter y era noticia. Durante el programa estamos pendientes de todas las reacciones. O sea, hay una orden general de si estamos hablando por la mañana
de Juanes, pues si pasó algo con Juanes, hay que estar pendiente que publica Juanes en redes. O sea, ya lo digital es lo que alimenta la tele. Ahora, fíjate, no podemos vivir de eso, no nos podemos convertir en repetidores. Y te doy un ejemplo. Antier salieron otras fotos de Jennifer López con Ben Affleck, las compramos y por supuesto las vimos en redes. ¿Qué hicimos en televisión? Analizamos las fotografías, investigamos la historia, en qué hotel estaban, qué estaba haciendo el ex de J-Lo mientras ella salía del hotel con Ben Affleck, que esa es la belleza de la televisión. Entonces yo creo que, repito, se complementan. Sí, justo te iba a preguntar un poco por eso, si estar expectante de lo que esté en la agenda pública no también se traduce como en una posición muy cómoda del comunicador, de bueno, yo espero que me llegue la información y no tengo que buscar nada. Claro, no, eso es parte de, nosotros tenemos obviamente una mesa de asignaciones. Lo que te quiero decir es que la importancia del mundo digital, sobre todo en nosotros en los programas en vivo, tenemos que estar pendientes. O sea, ya no es, antes no teníamos esa posibilidad. Eso es una herramienta que se nos da a los periodistas en este momento de tener mucho más acceso a la información. Bien. Te voy a hacer otra pregunta sobre el tema de la medición. Bien recuerdas tú que has trabajado en medios tradicionales que hablar de métricas era una cosa muy distinta. Y hoy en día con todo este mundo de la analítica digital, pues en tiempo real tenemos información privilegiada de lo que hacen los usuarios a un nivel insospechado. Ustedes están aprovechando, bueno, ya me dijiste de Google Trends, sí, pero me imagino que también miran la analítica de social media y sí, la analítica de su sitio web y toman decisiones sobre sí, eso. ¿Cómo están? Acuérdate que, como te digo, Univision es una empresa que tiene muchos departamentos y tiene un departamento digital que trabaja codo a codo con nosotros. Entonces, yo diariamente recibo los videos más vistos, qué es lo que más ha funcionado del contenido de Despierta América. Es diario. En realidad, me gusta recibirlo, pero no cambia. A ver, ¿qué te digo? Si yo veo que un video lo han visto 10 millones de veces y salió en el programa, no lo vuelvo a repetir, fíjate, ya lo dejo que viva ahí en digital y ya no vuelvo a utilizarlo en el show. Simplemente es como que, bueno, qué bueno que esto tuvo tantas vistas ayer nos pasó algo muy divertido. El weatherman, el encargado del tiempo, tenía una cámara en vivo en Nueva York y cuando pasamos a la cámara había un animal que debe ser así de chiquito, pero se magnificó con la cámara y parecía una cucaracha gigante y pasó en vivo. O sea, inmediatamente, ¿qué hice yo? Llamé a todos mis productores de digital y digo, suban ya mismo ese video. ¿Qué me pasa a mí? Acuérdate que yo trabajo en Estados Unidos, donde hay 3 horas de diferencia con la costa oeste. Entonces yo no subo todo mi material a redes porque no quiero que me lo mate la otra costa. Yo quiero que la otra costa esperen el programa. Entonces lo que yo hago es promover. Ya viene tal cosa, ya viene tal otra, y a las 2 de la tarde, que es la hora en que el programa se acaba ya en la otra costa, pues lanzamos al aire. Ahora, lo del insecto quedó tan bueno que dije, súbanlo inmediatamente, porque eso es algo que acaba de pasar y que merece que se vuelva viral. Pero yo quiero dejar claro que somos 2 mundos separados, pero que nos retroalimentamos. Muy bien. Luz María, vamos a imitar un poco lo que pasa, a pesar de que estamos en un vivo, en un live en YouTube, vamos a imitar un poco lo que pasa en la televisión en tiempo real, y es que vamos a hacer un pequeño corte con un testimonio de una reconocida periodista colombiana y comunicadora social, Rosa María Corcho, que es directora de Caracol y de su escuela y gerente de la firma consultora RM Comunicaciones. Nos compartió su percepción también de lo que está pasando con el tema digital y también nos envió un mensaje a propósito de la apertura de nuestra especialización en comunicación digital. Vamos a verlo. Tenemos que ser claros, el mundo real cambió la narrativa, cambiaron los contenidos, ahora todo es diferente y lo más puntual,
cambió la forma de presentar o de transmitir esos contenidos. Así que esta especialización en comunicación digital que le ofrece la Universidad del Norte, usted tiene la oportunidad de aprender para evolucionar y entrar a la frecuencia que necesita conectarse para ser reconocido como un profesional que se destaque por la manera responsable y ética con la que planea, gestiona y ejecuta estrategias de comunicación aplicadas a entornos digitales. Lo esperamos en la Universidad del Norte, la casa que enseña a triunfar. Bueno, muy bien. Funcionan también este tipo de contenidos en un vivo, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, Sí, la una belleza mezcla de lo de tradicional y la televisión, la belleza de esto es que tiene que lucir más real, no hay bueno, hay comerciales luego que lo suben en YouTube, o sea, en vivo no, pero yo creo que cometeríamos un error si quisiéramos que esto luciera como la tele. Claro, claro. No, yo creo que la informalidad también es algo, es una Sí, bondad de lo digital, no ser tan formal, y creo que complementa muy bien. En este momento quisiera invitar a quienes están conectados, también nos pueden hacer algunas preguntas por el chat. Vamos a seleccionar algunas de ellas para transmitírselas a Luz María. Bien, vamos a pasar a otro tema muy importante. Y ahora nos mencionabas de esto que, como es de la naturaleza de lo digital, de su rapidez, de lo inmediato. Ustedes seguramente toman muchas decisiones en tiempo real que no son planeadas. Sin embargo, se insiste mucho en que uno debe tener un horizonte de hacia dónde va. Hoy en día se habla mucho de la comunicación estratégica y que debe de todas formas haber un plan, así ese plan no esté construido a un nivel de detalle tan grande. ¿Cómo ves el tema de la planeación estratégica de la comunicación en este ecosistema digital? ¿Ustedes planean? ¿Qué tanto planean? Tú como productora de un programa muy exitoso, ¿qué tienen a nivel estratégico, planes de trabajo? ¿Cómo manejan este tema? Yo tuve una profesora, una mentora periodística que fue Cristina Saralegui, fue mi primera jefa. En su momento fue definida por la revista Time como la periodista hispana más influyente de los Estados Unidos, y ella siempre me decía, siempre hay que tener un plan, porque el que no tiene un plan, lo que planea es fallar. Don Francisco, que es otro gran comunicador con el que he estado muy cerca, dice que todo debe parecer como si uno no tuviera el plan, pero siempre hay que tenerlo. Yo siempre tengo un plan, siempre. Yo no vivo sin planes. Tengo plan A, plan B, plan C. Y lo que pasa es que a veces no me sale ni el A, ni el B, ni el C. Y siempre voy a preferir el en vivo. O sea, yo llevo 20 años trabajando en televisión y me ha tocado hacer especiales, obviamente, pero siempre he trabajado en programas en vivo y programas largos de 2, 3 horas, 4 horas. Entonces, mi vida es hacer que las cosas sucedan. Y me encanta cuando tengo esa posibilidad de estar comunicándome a través del oído con mis talentos, y me invento cosas al aire, ya sea porque tenemos un invitado y le tenemos que hacer una pregunta, o simplemente porque hago que sucedan cosas. Levántate, no sé, levántate, abrázalo, ábrele el sombrero. Fíjate que son cosas que en la televisión en vivo funcionan muy bien. Entonces, ahí está la parte ya no periodística, sino la parte de productora que nos hace entretener, ¿no? Así que yo siempre aconsejo tener el plan. Creo que en el caso nuestro tenemos un meeting previo al show, y dentro de ese meeting todas las ideas son bienvenidas. Yo siempre digo que yo como jefa no digo la última palabra, sino que la escojo. Y eso yo creo que es lo rico de los equipos, ¿no? Que pueden hacer miles de ideas, y que siempre le aconsejo a los muchachos, nunca tengan miedo de dar una idea. Lo peor que les pueden decir es que no, pero hay que atreverse. Así que lo peor que tú puedes hacer en la vida es llegar a un lugar o tratar de hacer algo sin tener un plan.
Sí, es como, nos estás como sugiriendo que hay que tener un plan, pero que si hay que romper el plan, se rompe el Totalmente, plan y hay que improvisar. totalmente. Y también estás diciendo algo como que se puede planear en tiempo real también, como que Totalmente, y esa es la maravilla de trabajar en vivo, que además te ayuda en la vida real a la hora de tomar decisiones, porque tienes que tomar decisiones contrarreloj. Es un poco lo que pasa también en el mundo digital, o sea, si yo en este momento hundo un botoncito y me voy en vivo, estoy decidiendo que todo el mundo vea lo que estamos hablando tú y yo en este momento a través de mi cuenta. Durante el verano del año pasado, yo me atreví a crear mis propias entrevistas en vivo, creé mi canal de YouTube y tú no sabes lo que me divertí. Yo soy muy miedosa, o sea, yo empecé a vivir valientemente hace 6 años, voy a cumplir 56. Cuando cumplí 50 decidí que iba y ahí viene la Luzma escritora. Y una de las cosas que a mí me ha fascinado siempre es entrevistar, pero por mi timidez decidí trabajar en medios impresos, luego en la tele detrás de cámara y con la pandemia dije, ¿sabes qué? Voy a hacer entrevistas, me llamo Luz, voy a hacer unas entrevistas que se llamen charlas con luz y que iluminen a la gente en este momento que tanto necesita esperanza, tanto necesita divertirse, entretenerse. E hice 25 entrevistas, están en YouTube, desde Isabel Allende, Eugenio Derbez, o sea, ahí la verdad que fue muy fácil, más fácil de lo que pensaba, todo el mundo dijo que sí, y no sabes cómo me divertí en vivo, porque además pasaban cosas que yo como periodista siempre iba preparada, yo no empiezo una entrevista sin tener mínimo 20 preguntas, pero tiene uno que escuchar para poder hacer las preguntas de acuerdo a las respuestas. Y ahora me siento tan feliz y tan orgullosa de haberme atrevido. Eso se queda ahí. Sé que la mayoría fueron titulares. Yo no sé si te diste cuenta, el Puma me dio una respuesta en vivo que se hizo viral. A lo mejor no eres farandulero, pero te cuento lo que pasa. El Puma tiene una mala relación con sus hijas. Y yo le pregunto al Puma, ¿qué pasa si tus hijas se mueren mañana? Y él me responde, no pasa nada, nos vemos en el cielo. Si tú buscas en Google el Puma Luz María Doria, eso se hizo viral. Yo entendí lo que era ser viral gracias a las entrevistas. Entonces, también, y esto se lo digo a todos ustedes que quieren salir públicamente a hacer entrevistas, claro que se siente rico de que tus entrevistas se hagan virales. Es lo que se supone. O sea, antes trabajábamos en la tele y teníamos buen rating o mal rating. Ahora tenemos la posibilidad de que ese material periodístico se reproduzca y se reproduzca y se reproduzca y sin ser yo una periodista conocida, me convierta en tendencia. Excelente. Luz María, te quiero hacer ahora una pregunta sobre algo que para nosotros en el diseño de la especialización en comunicación digital vimos como muy importante, y es que hay todo un gran escenario de creación de empresas a nivel del entorno digital para consultoría, emprendimientos digitales de todo tipo y oportunidades de negocio apalancadas en lo digital. Bajo tu perspectiva y con tu experiencia, ¿ustedes contratan este tipo de empresas? ¿Qué consejo les das a las personas que están emprendiendo nuevos negocios como para que puedan acceder al mercado y a llegar a grandes actores del mundo de los medios? ¿Qué nos dirías respecto a eso? Mira, nosotros como empresa tenemos consultores, claro que tenemos consultores, y te voy a contestar, yo personalmente no dejo de aprender, o sea, la empresa nos permite tomar cursos, yo soy una lectora voraz, a mí me encanta aprender, entonces imagínate, me salí de la universidad hace 40 años, le digo a ustedes que empiezan que nunca dejen de aprender. En el caso nuestro, pues Univision es la empresa número 1 en medios en Estados Unidos en español y nos ofrece pues todas esas posibilidades, todo el tiempo entrenamientos, consultorías, tenemos un equipo que todo el tiempo se está especializando. Hace un tiempo yo misma, la empresa me mandó a la Universidad de Cambridge a hacer cursos. O sea, la empresa de verdad que invierte en nosotros como empleados e invierte también en consultoría, porque todo, como decíamos al principio, esto
Esto no fue que cambió, esto sigue cambiando. Cuando terminemos de hacer esta entrevista van a hacer cosas nuevas tecnológicamente hablando y tenemos que estar conscientes de todo lo nuevo. Sí. Y a propósito, a veces tú te me adelantas a las preguntas de los cambios que vienen. Hablemos un poquito de las tendencias digitales. A nosotros nos ha preocupado también que como esto es tan cambiante, a propósito de lo que tú dices, que uno no puede ir a estudiar una especialización en un tema digital sin que a uno le dejen claro que eso que está viendo en un futuro ya va a ser diferente, ¿no? Ajá. Bueno, hoy en día se habla de tendencias sobresalientes, no sé, inteligencia artificial, big data, automatización, bueno, miles de cosas muy prometedoras, disruptivas, que permitirán, por supuesto, mayor eficiencia a las empresas, grandes oportunidades de negocios, de empleo también, cambiarán los procesos en las mismas empresas y en los medios. Yo te quería preguntar, a propósito de las tendencias, ¿cuáles son esas que crees tú que están dominando los escenarios de la comunicación? No sé si nos quieres mencionar alguna que tú percibes que es la que está como marcando la pauta en tu experiencia profesional y yo creo cómo deberíamos prepararnos para ellas. Yo creo que la maravilla de las aplicaciones, que todos los días hay aplicación para algo diferente, nos hace la vida más fácil, nos enseña. Yo no te podría decir una en particular. Yo creo que está cambiando la manera. A mí me encanta, por ejemplo, la historia de Netflix. Me encanta la historia de Uber. Tú sabes lo que es que yo por este teléfono pueda llamar un carro y el dueño de Uber se haya hecho millonario sin comprar un solo carro. Y además porque se le ocurrió la idea en París, nevando, y cuando no conseguía taxi. Entonces, yo creo que Airbnb, o sea, que mencionarte algo tecnológico en este momento que yo creo que el mundo nos está manejando con la tecnología. Todo. Yo, siempre cuento la historia cuando empezó la pandemia. Descubrí una aplicación que se llama Instacart aquí en Estados Unidos que te lleva la comida a la casa. Yo no sé si en Colombia existe otra parecida. Y la primera vez que yo empecé a ver esto y me decía, usted se ha ahorrado 15 horas del supermercado. Yo decía, yo pasaba 15 horas en el supermercado. Entonces, aquí en mi teléfono está, aquí me entretengo, aquí compro, aquí aprendo. Mi marido a veces me dice, tú vives pegada al teléfono. Le dije, sí, pero es que ya no me vas a ver con el periódico en la mano porque lo estoy leyendo aquí, ni voy a ir al supermercado porque lo estoy comprando aquí, ni voy a ir al mall, al centro comercial porque aquí tengo todo. Entonces, yo creo que en este momento la tecnología no la tenemos que ver además como algo raro, es parte de nuestra vida, la tenemos que ver como la ven los jóvenes, ¿no? Que es normal. Nosotros, yo creo, los mayores de 50 todavía nos aterramos de que con hundir un botón logremos cosas, y más como cuando somos comunicadores. Pero yo creo que en este momento es esto que tú y yo estamos haciendo, que ni nos conocemos y estamos hablando como si fuéramos viejos amigos gracias a una camarita y a una red, es maravilloso. Entonces, todo. Sí, ves como una gran tendencia toda esta generación de nuevas empresas que solucionan problemas que ni sabíamos que existían. Exactamente. Y que conecta esto con lo que ya te había preguntado sobre el tema del emprendimiento. Es un gran espacio para la creatividad y para el desarrollo de propuestas innovadoras y emprendimiento, ¿no? Todo. Y yo creo que la pandemia ha hecho florecer más la creatividad, porque como esto fue como te decía al principio, como nos separaron, entonces esto es la manera en que estamos unidos. ¿No te has fijado que antes todo se solucionaba con una llamada telefónica? Ahora todos nos tenemos que ver y los meetings duran 45 minutos y dice, pero ¿para qué me tengo que ver 45 minutos? Esos son meeting y siempre hay que vernos. Antes no, antes tú llamabas y hacías el conference call en 15 minutos, resolvías. Yo creo que esto definitivamente no vamos a ser los mismos de antes, por muchas razones. Así es. Bueno, y de nuevo, como sucede en la televisión en vivo, cortamos en el momento más importante.
Vamos a escuchar ahora a Mónica Zuluaga, directora de Mercadeo Digital e Innovación de Caracol Televisión, quien nos va a hablar también muy brevemente sobre su perspectiva de todo este mundo digital y a propósito del lanzamiento de nuestra especialización en comunicación digital. La comunicación digital se volvió un término de moda. Y no es porque sea una moda. Hace muchos años venimos en un proceso de transformación en la forma en la que consumimos contenidos los seres humanos, de la forma en la que se debe entregar ese contenido desde quienes lo producen. Esto no es una moda, sino una realidad y un cambio de un patrón, por decirlo de alguna manera. Es muy importante que todos entendamos y aprendamos realmente qué significa comunicación digital. ¿Qué pasa con las narrativas digitales, con los canales de distribución? ¿Qué pasa con el cambio en el comportamiento de las personas al consumir contenido? Y eso solo podemos hacerlo estudiando. Así es que los invito a que conozcan el programa de comunicación digital de la Universidad del Norte. Es muy valioso, el contenido es maravilloso y realmente créanme que vale la pena aprender la realidad de cómo se desarrollan este tipo de ejercicios. Me encanta. Me dan ganas de inscribirme. Excelente. Recordarle a las personas que están conectadas en vivo que nos pueden hacer preguntas. Ya voy a hacerte la última pregunta y me gustaría que de pronto tuviéramos un par de preguntas de quienes están conectados. También tenemos una invitación, un par de invitaciones para que todas no se vayan. Esta última pregunta tiene que ver con el tema del empleo. Sabemos, hoy en día hay un gran debate sobre el empleo juvenil. Sin embargo, también hay evidencias de que hay grandes oportunidades de empleo a futuro en el mundo tecnológico. Según el World Economic Forum del 2020, se dice que hay 150 millones de nuevos empleos tecnológicos que se van a abrir en los próximos 5 años. Y muchos de los trabajos, bueno, ya creo que nos ha pasado a los profesores, nuestro trabajo se virtualizó a la fuerza. Trabajos tradicionales se convirtieron en trabajos tecnológicos, ¿no? Bueno, y qué decir de los trabajos duros propios de la industria, ¿no? Y estoy seguro también que en la industria de los medios, pues hay muchos ejemplos. A propósito de eso, desde tu experiencia, ¿cuáles consideras tú que son las principales competencias que deberían desarrollar los nuevos profesionales en la comunicación para que puedan, no solamente en el entorno de medios tradicional, que se ha digitalizado, sino en general en el entorno comunicativo, ser lo suficientemente competitivos? ¿Qué competencias valoras tú a la hora de contratar a un joven y qué recomendaciones de competencias le sugerirías a los jóvenes desarrollar? Mira, yo creo que a mí la experiencia me ha enseñado que sí, nos hemos transformado, pero que esas cualidades que debe tener un buen comunicador siempre tienen que ser las mismas. Fíjate lo que pasa. Ahora todo parece muy fácil y no pueden engañarse con que, ay, grabé esto y salió. No, todo tiene un dueño. Yo siempre le digo a mi gente, ustedes no pueden publicar nada que no sepan de dónde viene. Tienen que tener siempre esta curiosidad periodística, tienen que dudar, tienen que verificar, tienen que preguntar. Siempre hay que tener las dos versiones de la historia. Hay que entender que esta profesión no tiene horario. Hay que crear conexiones. Eso ahora es a través de internet, ni nos conocemos y nos hablamos. Hace 30 años uno se iba y se tomaba un café con la gente, pero la importancia de la conexión va a sobrevivir. Al final del día, yo llevo, como te digo, muchos años en esta profesión y somos los mismos. Y es muy fácil, se va haciendo cada vez más fácil cuando tienes esta conexión y como periodista llamas y te dice, llama fulanito y menganito te ayuda y tienes que ser buena gente y tienes que ser agradecido y tienes que prepararte y tienes que saber que esto no es un trabajo, no es algo de 9 a 5. Esto es algo que tienes que vivirlo y sentirlo y yo siempre le digo a las personas jóvenes que trabajan conmigo, ¿por qué tú quieres ser periodista? ¿Por qué tú quieres ser comunicador? Porque esta profesión, Sergio, a veces se va por el lado superficial, por la fama, por el reconocimiento. Y o sea, a lo mejor yo quiero ser médico porque quiero inventarme el nuevo trasplante,
pero cuando la gente sale en la tele o sale en los medios, esto crea un vicio y se confunde nuestra profesión. Yo creo que la palabra clave de los que somos comunicadores de corazón es servir. Nosotros tenemos que servir, no se nos puede olvidar. Y sí, es importante en este lanzamiento de esta especialidad que hace la Universidad del Norte, que los estudiantes salgan con lo último en los conocimientos. Pero esto desde Marshall McLuhan son las cualidades de un buen comunicador. O sea, no se nos puede olvidar que hay que verificar la información. Ahora con la rapidez es el que primero la saque, no es el que primero la saque, es el que lo diga mejor, como decía García Márquez. Entonces, tenemos que aprender un poco también del pasado para aplicar en el presente. Y yo creo, o sea, me atrevo a pensar que los alumnos de gente joven, ojalá hayan cincuentones como yo que se atrevan a hacer especializaciones. Yo quisiera hacerla, pero ustedes, los jóvenes, les ha tocado la comunicación más fácil. Pero yo que vengo de 40 años atrás, la veo quizás hasta más difícil que la nuestra, porque lo fácil te puede llevar a un problema. Entonces, no es usar, no, pues este video se usó, no, el video tiene un dueño y hoy mismo se lo digo a la gente mía, ¿qué pasa si mañana nos dicen que eso vale $50,000? ¿De dónde lo sacamos? Tenemos que ser responsables con la información, tenemos que verificar. Hoy mismo leía yo que el dichoso WhatsApp, que se ha convertido ahora pues en la Biblia de la información. Entonces, no, que un premio Nobel dijo que todos los que se vacunaron se van a morir en 2 años y la gente cree eso. Y por eso hay gente que no se vacuna y por eso la pandemia no se acaba. Entonces, tenemos que ser muy responsables, como siempre hemos tenido que ser. Tenemos que ser muy responsables con la información y siempre pensando en que tenemos que servir. Muy valioso que, a pesar de que estamos hablando de tecnología, vuelvas como a esos principios de nuestra profesión. Lo tengo que rescatar, Sergio, lo tengo que rescatar. Sí. No puedo pensar en inteligencia artificial. Inteligencia humana, ¿no? Exactamente. ¿Y sabes qué pasa? Que no nos podemos cegar por todo esto, que sí, definitivamente te quedas maravillado de lo que la gente inventa, pero detrás de todo eso hubo una idea que salió de aquí. Entonces hay que aprender a ser más creativo, hay que aprender a innovar y eso nace aquí. El resto son herramientas que te ayudan a magnificar esa idea. Pero si al tipo no se le hubiera ocurrido en París crear la aplicación de Uber, no tuviéramos Uber. Sí. Bien, tenemos algunas preguntas de las personas que están conectadas en este momento. Te agradecería que fueras breve en la respuesta porque ya nos está consumiendo un poquito el tiempo para que alcanzamos a evacuar las que tenemos aquí. Bueno, la primera es de José Ríos. Dice, mi pregunta para Luz María Doria, ¿cómo minimizar el riesgo de divulgar informaciones no veraces teniendo en cuenta que la inmediatez prima hoy en los medios de comunicación? ¿Qué recomendarías sobre eso? Hay que verificar siempre la información y dudar de todo. Excelente. Sandra Castilla nos pregunta, ¿se imaginan todas las posibilidades que con digital tiene la comunicación interna? Y aquí yo voy a contrapreguntar un poco a partir de esta idea. Dice, ¿se imaginan transmitiendo en vivo desde las áreas para conectarlas desde sus historias cotidianas? A propósito de Univisión como empresa, a veces los medios de comunicación, en los medios de comunicación se aplica aquello de que en casa de herrero. Exacto. A nivel de comunicación digital interna, Univisión tiene algunas, digamos, plataformas o recursos o estrategias que quisieras compartirnos de lo que hacen. A ver, fíjate que nosotros somos, te voy a hablar de mi jefe, Daniel Coronel, que es un gran periodista colombiano. Nosotros nos reunimos cada 2 semanas, ahorita en pandemia, por Zoom, y a la antigüita, todo nos lo decimos, nos lo contamos, creemos mucho en que como buena empresa de comunicaciones tenemos que saber comunicarnos. Yo soy una que siempre estoy diciéndole a mi equipo
no asuman. El peor error que podemos tener como comunicadores es asumir. Obviamente, Univisión nos ofrece todas los recursos, tenemos un portal para los empleados, tenemos muchísimos beneficios y estamos muy bien comunicados. Excelente. Bueno, antes de terminar, bueno, primero agradecerte, Luz María. No, gracias a ti, por todo, primero por tu tiempo, segundo por lo inspirador también de tu experiencia, que a veces nos genera también un poquito de envidia trabajar en una empresa con un impacto mediático como el de Univisión. Muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos esta experiencia. Gracias. Antes de fin, no sé si quieres decir algo. No, decirles que me fascina, uno de mis sueños cuando escribí mi primer libro hace 5 años, que fue La mujer de mis sueños, era llegarle a los colombianos, a mi gente de Colombia, y gracias a ustedes lo estoy logrando, y estoy lográndolo a la gente que quería llegarle, a los estudiantes, a los que tienen sueños, y decirles que hagan todo como posible. Yo sé que para eso que tú acabas de decir, que genera un poquito de, ay, qué rico para ella que trabaja en Univisión. Tú sabes que yo quisiera estar en la Universidad del Norte presenciando tus clases. Entonces, fíjate tú que todo es relativo. Me encanta, ahora cuando más mayor estoy, más me gusta estudiar. Yo siempre he dicho que uno debería hacer una carrera después de los 50. Entonces, no veas a Univisión como el sueño imposible. Yo cuando estaba en Cartagena, tengo 56, hace 40, hace menos, hace 40 y 30 y pico, yo lo veía como imposible tener la vida que tengo ahora y mira, la estoy viviendo. Entonces, todo es posible. Bueno, podríamos hacer un intercambio de profesores a la empresa. Algo así podemos inventarnos. Bueno, muchas gracias, Luz María. Bueno, antes de finalizar este conversatorio, queremos compartirles un último testimonio como los que ya vimos. Este es de Germán Centeno, reconocido profesional de los medios y el sector corporativo, quien hablará brevemente sobre la importancia de la comunicación digital en el mundo actual y por supuesto, de esta oferta académica nueva de la Universidad del Norte. Tenemos el privilegio de vivir en una época de grandes avances. Tenemos el privilegio de vivir en una época de grandes avances tecnológicos que han transformado, entre otras cosas, la manera como nos comunicamos, informamos o entretenemos. La digitalización que está presente en todos los espacios de la sociedad ha hecho que la comunicación de ahora no solo sea una herramienta poderosa, sino de un gran alcance. Es muy importante saber cómo realizar una estrategia de comunicación adecuada para conectar con nuestros públicos de interés y hacer la diferencia en el entorno digital cada vez más competido. Por todo esto, hoy los quiero invitar a conocer la especialización de comunicación digital de la Universidad del Norte, un programa que busca formar estrategas de comunicación que sepan sacar provecho de los entornos digitales y hacer de manera responsable y ética este propósito. Bien, bueno, para finalizar, bueno, no sé si me están escuchando allí, gracias. Quería compartirles una invitación de una iniciativa de la Dirección de Especializaciones que puede resultar muy interesante y valiosa para algunos de nuestros asistentes. Hemos creado un espacio que se llama Cátedra Digital. Es como una clase de prueba sobre todos estos temas interesantes de la comunicación digital. Entonces están invitados mañana, 3 de junio, a las 5 p.m. a un webinar sobre la web como epicentro del ecosistema digital. Están todos invitados. Se les está compartiendo en este momento
el enlace para que se puedan conectar. Y ahora le doy la palabra a nuestra directora de especializaciones de la Universidad del Norte, Alexandra Bolaño, para que concluyamos este espacio de lanzamiento de nuestra especialización en comunicación digital. Si nos activan la cámara de Alexandra, no sé si... Se perdió Alejandra. Ahí está. Ah, ya está. Ok. Listo, ya los veo. Muchísimas gracias, Sergio, Luzma, qué conversatorio tan agradable y sobre todo espero también muy provechoso para todos los asistentes. Realmente es lo que pretendemos con este nuevo posgrado en la Universidad del Norte, como siempre tratamos de hacerlo, y es estar a la vanguardia de lo que nuestros profesionales están necesitando, precisamente como decía Luzma, el aprendizaje a lo largo de la vida. Nunca debemos dejar de aprender, y nosotros desde la misión institucional que tenemos en la Universidad del Norte es precisamente acompañarlos en todo momento en estos procesos formativos. Yo creo que por allí también está todavía el vice acompañándonos. No sé si de repente, ahora sí lo podemos ver. Qué chévere que estés allí, vice, con nosotros en este cierre. Te doy unos minutos, lo que quieras decir antes de ya agradecer a todos los asistentes, por supuesto, que nos hayan acompañado esta tarde. Solo decirles que quisiera tener el tiempo para hacer esta especialización. Me sumo a los deseos que expresaba Luz María. Miren, después de tantos años de trabajar en la universidad, como nunca antes, voy a decir algo que suena a un cliché, pero como nunca antes he sido consciente de la importancia de conocer y ser y dominar la comunicación en términos generales y en términos específicos, la comunicación digital. Como nunca antes. Creo que las necesidades hoy en día, la dinámica que tiene el mundo, independiente de lo que ha sucedido con la pandemia, pero acelerado por las condiciones de la pandemia, indican claramente que hoy en día un profesional tiene que tener un dominio y unas habilidades que los de mi generación ni siquiera soñábamos que debíamos tener. Entonces quiero destacar, con este comentario muy breve, quiero destacar el gran esfuerzo que ha hecho la Dirección de Especializaciones en crear este programa. Agradecerle muchísimo a Luz María. Ha sido un privilegio volver a tenerte con nosotros, Luz María. Ojalá que se repita con más frecuencia, no solo en eventos de esta naturaleza, sino en muchos otros escenarios en donde tú puedas inspirar a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias a Sergio por una conversación llevada con maestría. En fin, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, vice. Y a propósito de tu comentario, quiero invitarlos a todos los presentes a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram como @uninorteco, en LinkedIn, que aparecemos como Especializaciones Uninorte, y si desean conocer más información de nuestra especialización en comunicación digital, en el chat van a encontrar la información para que puedan conectarse en un meeting con la coordinadora del programa, Marta Ramírez, quien estará muy atenta a informarles todo lo que requieran para conocer nuestro programa en detalle. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, y nuevamente gracias. Agradecidos por habernos acompañado en este lanzamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Claro que sí. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.